Que Dios les bendiga, gente hermosa, gente bonita. Es un gustazo estar con todos ustedes en este sábado 10 de diciembre de 2022. Estamos en la serie de devocionales La Visita Esperada y hoy es el día 14. El devocional de hoy se titula El ungido de Dios, el ungido de Dios. Y bueno, como todos ya saben, estamos estudiando pasajes del Antiguo Testamento que anuncian la llegada del Mesías, porque estamos en temporada de Adviento y quisiera enfatizar, mis queridos hermanos, que nadie se nos olvide que esta temporada es por Cristo Jesús. Vamos a tener muchas cosas, vamos a hacer regalos, fiestas, comidas, reuniones, vamos a hacer en la iglesia cantatas, alabanzas, y todo es por Cristo Jesús. Él es la razón de esto, mis hermanos. Por eso tomamos este tiempo para hacer devocionales. Hay muchas cosas que hacer, hay muchos ensayos, hay muchos pendientes, hay muchos trabajos, compras que hacer, visitas, llamadas telefónicas, pero no dejamos de hacer lo más importante, que es estudiar la palabra de Dios, porque Él es la razón de esta celebración. Es triste que de pronto hay fiestas y nadie pela al festejado, ¿no? Todos divirtiéndose, todos comiendo y el festejado por allá lavando trastes porque tiene que atender a todos. ¿De qué estamos hablando, no? Él es el festejado, Él es el centro, mis queridos hermanos. Así es que, pues por eso tomamos este tiempo, a pesar de las mil cosas que hay que hacer, tomamos este tiempo para compartir la palabra de Dios porque se trata de su Hijo Jesucristo. Y precisamente de eso vamos a hablar hoy, de el ungido de Dios. El ungido de Dios se llama este devocional y les aviso qué va a pasar, vamos a leer salmos a partir de hoy y los siguientes días vamos a estar leyendo salmos que apuntan a Jesucristo. Hay una categoría en la Biblia de salmos, unos tipos de salmos que se llaman los salmos mesiánicos, y estos salmos son salmos que pues de alguna manera profetizan a la llegada de Jesús o refieren a Jesús y lo hacen de una manera muy especial que ahora vamos a ver en el Salmo 2 y los próximos días también, pero primero vayamos a Dios en oración. Gracias, Señor, por este día que nos das. Háblanos, Dios mío. Gracias porque día a día, Dios, tú tienes una palabra. Nunca nos dejas sin alimento, sino que siempre, Señor, derrama sobre nosotros algo que tienes que decirnos. Permítenos escucharlo y estar atentos a tu voz. En el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, mis amados hermanos. Vamos a ir a los salmos mesiánicos, pero les explico por qué es importante entender pues, qué son estos salmos mesiánicos y cómo leerlos. Los salmos mesiánicos son salmos que hablan de nuestro Señor Jesucristo, pero lo que tenemos que entender aquí es que hay una especie de doble horizonte, como hemos dicho en otros devocionales, de lo que de estas profecías o esta revelación de Dios. ¿En qué sentido? Bueno, los salmos mesiánicos generalmente hablan del rey de Israel, el rey humano de Israel, David, Salomón y los otros reyes que existieron en el reino de Israel y en el reino de Judá. Y bueno, son salmos que se escribieron para dar confianza al rey. Algunos de ellos se escribieron para las ceremonias de investidura, cuando un nuevo rey iba a ser ungido como tal. Algunos de esos salmos se escribieron para esa ceremonia, como una oración a Dios pidiendo protección a este rey, pidiendo sabiduría, y también para darle confianza al rey, que sepa que Dios está con él, que Dios está con su ungido, que Dios protege a su ungido y que Dios lo ha elegido para una misión en particular, que es dirigir al reino de Dios. Y en estos salmos mesiánicos a menudo se habla de Dios protegiendo a su ungido, de Dios dando victorias al rey, y bueno, son salmos muy bonitos, pero tenemos que entender algo, que estos reyes, los reyes eran ungidos para ser los reyes, eran meros seres humanos con virtudes y defectos, y muchos de ellos con muchos más defectos que virtudes. Eran seres humanos, incluso los grandes reyes, David, Salomón, tenían sus pecados, fallaban, cayeron. Y los otros reyes peor, había reyes incluso reyes malvados. Así es que, si bien eran ungidos por Dios para una misión en particular, por supuesto que se quedan cortos de lo que de verdad están apuntando estos salmos mesiánicos, porque estos salmos mesiánicos apuntan a otro horizonte. En una primera lectura, en un primer cumplimiento, en una interpretación, digamos, primera, si quieren incluso hasta superficial, pues está hablando del rey. Pero si vamos más profundo a la palabra de Dios en estos textos, vemos que se refieren a algo más profundo, algo quizá más incluso lejano en el tiempo para ellos, en el futuro, para nosotros en el pasado, porque ya se cumplió en el nacimiento de Cristo Jesús. Estos salmos mesiánicos apuntan al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al ungido, no un ungido,
como todos los otros reyes eran un ungido, Jesús es el ungido, Rey de reyes y Señor de señores, Dios entre nosotros, hecho hombre, que se hizo rico, que se hizo pobre siendo rico por amor, que es un rey que no necesariamente depende de tronos y coronas y joyas y política. No, es un rey que vino a traer su reino con amor, con un mensaje de paz, de amor a los enemigos, de justicia, y que no se hizo rey con una corona de oro, sino con una corona de espinas y dando su vida en una cruz por nosotros. Y ese es nuestro Señor Jesucristo, el verdadero Rey de Reyes, el ungido de Dios. Y bueno, vamos a leer este salmo entonces, pues sabiendo eso, con eso en mente, considerando eso, que estos salmos hablan de el rey terrenal de Israel en una primera instancia, pero que su significado va más allá y apunta hacia el verdadero Rey de Reyes, que es Jesús, el ungido de Dios. Vamos entonces al Salmo 2, que dice así. Es un salmo muy interesante y les invito a escuchar esta palabra de Dios. Vamos leyéndolo poco a poco y vamos comentando. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Y se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Aquí el salmista comienza atendiendo a una realidad pues, social y geopolítica, si ustedes quieren, del pueblo de Israel, que tenían enemigos. Había pueblos en aquella región que se enfrentaban a Israel y a veces había guerras y había batallas y había enfrentamientos y algunos de ellos se burlaban de los israelitas, porque así son los enfrentamientos, no solamente es pues combate cuerpo a cuerpo, sino que también hay combate, digamos, propagandístico, ¿no? Los otros pueblos diciendo, Israel no es nada, su Dios no es nada, y bueno, por eso dice, ¿por qué se burlan contra nosotros? Y atiende a esa realidad este salmo, la realidad de los enemigos del pueblo de Dios y cómo Dios va a proteger a su pueblo y a su ungido. Sigue diciendo el salmo, el que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos, luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira, pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Aquí nos dice una realidad que se va a repetir en los salmos mesiánicos, que Dios está al control, que el rey y el pueblo de Dios pueden tener enemigos, pero Dios sigue al control. Y puede venir el reino más grande, el ejército más poderoso, el imperio más vasto, y ni a los talones le va a hacer cosquillas al pueblo de Dios, ni a Dios, porque Dios tiene el mundo en sus manos, porque Dios es el todopoderoso, porque Dios es el grande, el todopoderoso de todo el universo, y contra Dios nadie se puede oponer. ¿Por qué? Porque Dios ha escogido a este pueblo y porque en este pueblo está su ungido, en este caso el rey, que es un ungido ser humano. Pero es interesante que aquí dice, he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Sión es la ciudad de Jerusalén, esa misma ciudad donde siglos después va a morir nuestro Señor Jesucristo y donde vamos a tener a nuestro Señor Jesucristo en toda su gloria, en la cruz del Calvario, que ahí vemos la gloria de Dios. No como un rey con corona y oro y joyas y poder humano, sino el poder de Dios que se muestra en el sacrificio, en el amor que entrega su vida por completo en la cruz. Y ahí es donde, en ese mismo monte, Jesucristo da su vida por nosotros. Y es por eso que Dios nos protege, por lo que Dios ha hecho en nuestra vida. No necesariamente porque el rey, porque ¿saben qué pasó con el reino de David, de Salomón y de los reyes de Israel de los que aquí hablan? Ese sí fue destruido, ese sí cayó. Ese sí fue dominado, ese no fue para siempre. Porque estos salmos solo hablan de ese reino humano en una primera instancia, pero apuntan al reino eterno de Jesús, que ese sí nadie se lo opone y Él es el ungido y en el nombre de Jesús Dios nos protege y Dios tiene el mundo en sus manos en Cristo Jesús. Sigue diciendo el Salmo 2, yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Estas palabras son palabras que se van a repetir en el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento recupera estos salmos mesiánicos para hablar de Cristo Jesús, para que vean que yo no me estoy inventando esta interpretación, es como lo interpreta la propia Biblia. Estos salmos hablaban del rey, pero el Nuevo Testamento los aplica a Jesús en varios pasajes. El apóstol Pablo lo hace en los evangelios. Se ve, por ejemplo, en el bautismo de Jesús, se dice que se escucha una voz del cielo que dice, este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia. También en la transfiguración, cuando Jesús se muestra en toda su gloria a sus 3 discípulos, se escucha la voz de Dios que dice, este es mi hijo, a él oíd. Y son palabras que se toman de estos salmos mesiánicos, donde al rey se le llama mi hijo. Pero entendámoslo, nosotros somos hijos de Dios porque creímos en Él y los reyes son hijos de Dios porque creyeron en Dios, pero somos
los hijos de Dios, un hijo de Dios. Jesús es el Hijo de Dios. Y todos somos hechos hijos de Dios solamente porque hemos creído en Cristo. A los que le recibieron a Jesús, Dios les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Por eso dije, yo te engendré hoy. Jesús es el Hijo de Dios. Sigue diciendo el Salmo, pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasijas de alfarero, los desmenuzarás. Esta porción, mis queridos hermanos, seguramente está detrás de la historia de la tentación de Jesús. ¿Se acuerdan cuando Satanás le dice a Jesús, te daré todos los reinos de la tierra si postrado me adorares? Satanás no tiene potestad para hacer eso. Es Dios el que tiene todas las naciones en su poder. Y es interesante que, bueno, esa es la tentación de Satanás, quizá refiriendo a Jesús, como diciéndole, recuerda lo que dijo Dios, si de verdad es hijo de Dios, pues que te dé las naciones, mejor yo te las doy. Y Jesús no cayó en la tentación, como sí cayeron los reyes terrenales y como sí cayó el pueblo de Dios. Muchas veces esta ambición por el poder, por el tener cosas. Y el pueblo de Dios sí cayó y por eso les fue como en feria y por eso el reino de Dios, perdón, el reino humano del pueblo de Dios sí cayó. Pero el reino de Dios, el que vino a establecer Jesús, ese Jesús no cayó en la tentación y ese reino sí es eterno. Sigue diciendo, y termina así el Salmo 2, y con esto concluimos. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues inflama de pronto su ira. Bienaventurados los que en él confían. ¿Cuál es la enseñanza de este salmo? Pues que confiemos en Dios, que Él tiene el mundo en sus manos, que Él es el Rey de reyes y Señor de señores, que seamos prudentes, que confiemos en el juicio de Dios, que no nos creamos nosotros los reyes, nosotros los ungidos, nosotros los que tienen el poder en sus manos. Sirvamos a Él y a su Hijo Jesucristo, porque Él tiene el mundo en sus manos, no nosotros, mis queridos hermanos, porque Él es el Todopoderoso y envió a su ungido para traer paz a este mundo. No depende de nosotros, depende de que confiemos en Él. Vamos a orar. Gracias, Señor, por este devocional. Gracias por tu Hijo Jesucristo, tu ungido, Señor, el Rey de reyes, Señor de señores, el que tiene el mundo en sus manos. Permítenos confiar en Él, Dios. Y aunque el mundo se caiga a pedazos y aunque los gobernantes pues hagan sus leyes y aunque suframos persecución y aunque vengan enfermedades y aunque vengan crisis y aunque vengan problemas, tú sigues teniendo el mundo en tus manos y en ti confiamos, Señor. En ti está nuestra confianza y nuestra esperanza. En el santo nombre de Jesús. Amén. Amén. Espero que esto haya sido de bendición para ustedes. Me encantaría encontrarlos el día de mañana. Bendiciones.